Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos. Como íbamos anunciando, estamos en el programa Levántate de las Mañanas en Tropical FM La Mancha, pero hemos hecho un alto en el camino porque nos vamos directamente transmitiendo desde Villarrobledo TV Digital y estamos aquí en el programa La Intención Positiva, como cada viernes, y de la mano de don José Manuel Valadez, de Adelanta Coaching y también de Academia Cenia de Socuellamos. Muy buenos días, don José Manuel. Hola, muy buenos días, Manoli. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, la verdad es que terminando ya el mes de agosto. ¿Y las vacaciones? Las vacaciones que nos tocan prácticamente ya. Nosotros ahora en septiembre ya cogeremos unos días de vacaciones. Merecidas, ¿no? Y sí, la verdad es que sí. Este año, bueno, es que las vacaciones no es que sean merecidas, es que son siempre placenteras, ¿no? Por supuesto. Entonces, te las merezcas o no, las vas a disfrutar igual. Bueno, y aparte que son necesarias, claro, evidentemente, para poder descansar y desconectar. Sí. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a hablar del programa de hoy, La Intención Positiva, que concretamente pues vamos a hablar de lo que es el optimismo. Muy Lo bien. que es la actitud positiva. Sí. Y bueno, pues siempre se nos aconseja pensar en positivo. El optimismo es la mejor herramienta que tenemos para hacer cumplir nuestros objetivos y hacer también posibles nuestros sueños. Sin embargo, pues hay mucha gente que considera que esto solamente es una teoría, pero que prácticamente no sirve para nada. Yo pienso todo lo contrario, pero tú como profesional del coaching nos vas a explicar qué podemos decir al respecto. Claro, evidentemente, cada vez se oye más, ¿no? Lo de piensa en positivo, ¿no? Pero también es cierto de que siempre se nos ha inculcado lo contrario, se nos ha inculcado de el no hacernos ilusiones. Por ejemplo, yo te puedo comentar uno de los peores cuentos que me han contado a mí, que es el de la lechera, ¿no? El cuento de la lechera, que quien no lo sepa, pues bueno, iba haciendo sus cuentas y se le cayó el canto de la leche al suelo y se le fueron todos sus sueños, ¿no? Es el peor cuento que nos han podido contar, porque precisamente nos han limitado a la hora de poder tener un pensamiento mucho más positivo, a la hora de hacernos ilusiones, a la hora de plantearnos objetivos, de vivir las cosas con ilusión. También se nos hablaba de la famosa ley de Murphy, ¿no? Aquello de que si hay posibilidad de que algo salga mal, saldrá mal, ¿no? Madre mía, qué tristeza, ¿no? Tener que vivir con esa sensación continuamente. Vaya. No sé cómo lo pudiéramos soportar si consideráramos que eso fuese una realidad. Entonces, claro, si ponemos el foco en que las cosas van a salir mal, pues realmente va a ser así, van a salir mal. Yo siempre hablo, por ejemplo, de las abuelas, ¿no? Cuando te dicen, no te subas ahí que te vas a caer, ¿no? Ya te has caído sin haberte subido, Justamente. para empezar. Entonces te subes y te caes, es una realidad. Claro que sí. Tratar de evitar un problema, pero verdaderamente lo estás buscando. Bueno, pues muy cierto. Por eso mismo, como creo que a todos nos interesa traer las cosas positivas, hoy nos vas a dar las claves para pensar en positivo. Pero antes de eso, pues vamos a hablar un poquito de los beneficios que obtenemos si a partir de ahora mismo comenzamos todos a pensar en positivo. Claro, pensar en positivo lo primero que nos va a dar es motivación. Es decir, nos va a dar un motivo para ponernos a la acción, para ponernos manos a la obra. Si tú realmente vas a emprender una acción y esa acción la emprendes sin pensar que lo vas a conseguir, ¿para qué la emprendes? Es así, ¿no? Directamente tú mismo te estás frenando. Entonces, todo lo que quieras hacer lo tienes que hacer con la consecuencia de que eso va a ser una realidad, de que realmente lo vas a crear, lo vas a conseguir, te va a ir bien, tu vida va a cambiar a mejor y cada día te vas a encontrar de otro modo, ¿no? Entonces, si no tenemos ese pensamiento en positivo, esos beneficios relacionados todo con la motivación, relacionados con las ganas de emprender, con aquello que me impulsa a moverme, me impulsa a cambiar, no lo pudiéramos tener, es una realidad. Entonces, evidentemente, los beneficios de pensar en positivo lo tiene todo, lo tiene el encontrarme a gusto conmigo mismo, el levantarme por las mañanas con una ilusión, el ser más feliz. Si yo soy más feliz, voy a estar mejor con mi gente. Si soy más feliz, voy a estar mejor en mi trabajo. Entonces, ¿qué tiene de malo pensar en positivo? No tiene nada de malo, yo creo que todo lo contrario, beneficio para todo. Bueno, pues para comenzar a pensar en positivo, ¿por dónde debemos empezar? Porque a veces es difícil. Claro, lo primero que tenemos que hacer, porque muchas veces dicen, ya, pero es que yo no puedo controlar mis emociones, ¿no? Te dice la gente, ¿no? Pero sí puedes controlar tus pensamientos. Tú ten en cuenta lo siguiente, lo hemos dicho aquí más de una vez, primero las cosas se crean en el pensamiento y luego se crean en la realidad, ¿no? Entonces, tú primero tienes que tener ese pensamiento positivo porque eso te va a generar una emoción positiva. El comportamiento que te va a inducir esa emoción va a ser el adecuado para que realmente eso sea una realidad. En cambio, si tu pensamiento es un pensamiento negativo, la emoción que te va a generar no va a ser la adecuada, sino va a ser una que te va a hacer comportarte de tal modo
que te va a conducir al fracaso. Entonces, evidentemente, controlar las emociones es difícil, pero controlar los pensamientos, eso es algo que sí podemos hacer, ¿no? Y del mismo modo, tú tienes que comprender que todo lo que te propongas lo puedes conseguir. Es decir, como hemos dicho antes, no puedes emprender una acción pensando que no la vas a conseguir. Primero, vas a ser infeliz en el proceso y segundo, va a ser difícil porque tú lo que estás haciendo es precisamente atraer lo que no quieres. Entonces, si pones el foco realmente en el miedo, ¿no? Pues el miedo al fracaso, como hemos hablado alguna vez, el miedo al error, el miedo a no conseguir las cosas, vas a conseguir precisamente eso. Entonces, evidentemente, primero controla tus pensamientos, intenta cambiar tu manera de pensar, que eso te va a hacer sentir de otra manera y te va a generar un comportamiento que te ayude a alcanzar lo que deseas. Claro que sí, pero bueno, vamos a ver, a nosotros, bueno, yo creo que a todo el mundo en general a veces nos cuesta mucho controlar esas emociones y por mucho que lo intentemos, no podemos pensar lo contrario. Nuestra mente siempre, más y más, casi siempre, por norma general, se va a lo negativo antes que a lo positivo. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que primero se nos presente ese pensamiento negativo? Claro, lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Hoy te levantas por la mañana, vienes aquí, saludas a gente y te dicen, Manoli, hoy estás radiante, hoy estás guapísima, luego vas al supermercado, haces tu compra, te encuentras con gente, te sigue diciendo que estás guapísima, llegas a tu oficina por la tarde, lo mismo, ¿no? Y luego a las 7 de la tarde te cruzas con una persona que te dice, uy, qué mal te queda ese vestido. Ya te fastidia. Claro, o sea, fíjate, de todas las personas que te has encontrado durante el día, solo te quedas con aquella que precisamente te ha dicho una crítica o ha dicho algo que realmente no te ha gustado. No te quedas con lo demás, ¿no? Entonces, evitar los pensamientos positivos es precisamente eso, en primer lugar, poner el foco en lo que realmente es positivo, en lo que realmente te sirve. Y lo que no te sirve, intentar desecharlo. Eso sería lo primero, ¿no? Luego también tener en cuenta lo importante que es el lenguaje en todo esto. Siempre decimos que para lograr el éxito en cualquiera de las cosas que queramos hacer o para encontrarnos bien con nosotros mismos tenemos que ser coherentes. ¿Qué quiere decir que ser coherentes? Que haya una correspondencia entre lo que se piensa, se siente y se dice. Y luego, sobre todo, con lo que se hace, ¿no? Y digo lo que se dice porque es muy importante cómo trabajemos el lenguaje. Es positivo que intentemos transformar nuestro lenguaje nunca dentro de lo negativo, sino en lo positivo. Es decir, ahora mismo, la semana que viene, los chicos ya van a empezar con exámenes, ahora en septiembre, y ahí el otro día uno de ellos decía, es que no quiero suspender. Primero, tu cerebro no distingue el sí del no, ¿vale? Si yo ahora mismo le digo a nuestros oyentes, imaginaros digo, no quiero que os imaginéis una jirafa azul con gafas de sol y un caipirinha en la mano, ya lo estáis imaginando y te he dicho que no lo hagas. Justamente. Si tú dices, no quiero suspender, tú estás poniendo el foco precisamente en el suspender. Cambia tu lenguaje, no digas no quiero suspender, di quiero aprobar, ¿vale? Es así de simple. Cambiando tu lenguaje, estás cambiando tu pensamiento. La relación que hay en el lenguaje y el pensamiento es brutal. Entonces, decía Wittgenstein, un filósofo alemán, ¿no? A principios del siglo, decía que solo se puede decir lo que se piensa y solo se puede pensar lo que se dice, ¿no? Y le doy toda la razón. Si tú algo eres capaz de decirlo, eres capaz de pensarlo. Y si eres capaz de pensarlo, eres capaz de sentirlo. Y si eres capaz de sentirlo, como hemos dicho antes, seguramente que tu acción la dirijas o la conduzcas a que eso se haga una realidad. Entonces, no digas, qué difícil tengo el trabajo de hoy, ¿no? O la jornada, sino intenta cambiar tu lenguaje para decir, qué desafío, qué reto me voy a enfrentar hoy, ¿no? Fíjate, simplemente cambiar una palabra, cómo cambia el pensamiento y lo que ello afecta, ¿no? Me pasa mucho con clientes en empresa, en tema de coaching, sobre todo lo que son pequeños empresarios autónomos, que a lo mejor dicen, es que necesito más dinero. Claro, fíjate qué fácil sería cambiar tu expresión de decir en lugar, necesito más dinero, quiero más dinero. Fíjate, Manoli, ¿qué emoción te produce cuando dices necesito más dinero? Pues como que no tienes idea a ver de dónde lo sacas. Claro, pero si tú dijeses quiero más dinero. Uy, qué entusiasmo, querer más dinero. Claro, claro. Te cambia tu emocionalidad totalmente, ¿no? Aunque aparentemente sea lo mismo en significado,
¿no? Porque es verdad que necesitas el dinero, ¿vale? Pero ya solamente el decirlo de otra manera, tu emocionalidad cambia radicalmente. Y eso va a afectar en mucho tu manera de comportarte y la manera que tienes de conseguir lo que realmente deseas. Totalmente. Totalmente. Bueno, pues sin embargo, aun pensando en positivo, siempre surgen dificultades que pueden cambiar nuestros pensamientos, obligándonos a adoptar una actitud más pesimista. Siempre hay, como yo digo, zancadillas en el camino, trabas en el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para transformar esas dificultades que nos vienen, que nos llegan aún teniendo esa actitud positiva, y esos errores que comentamos, que estamos comentando ahora a lo largo de la conversación, cómo podemos transformarlos en positivo? Claro, hemos puesto antes un ejemplo de cambiar la palabra dificultad por desafío, ¿no? Vale, por ejemplo, en otros programas ya hemos hablado del error muchas veces y siempre hemos dicho que precisamente lo positivo que tiene el error es que de ahí se deriva un aprendizaje. Y si del error se deriva un aprendizaje, realmente es un error. Entonces, ¿qué tiene de positivo el error? Precisamente un aprendizaje. Tú piensa lo siguiente, estos siempre... todos estos libros que muchos hemos leído, ¿no?, de cómo alcanzar el éxito y demás, siempre se basan en personas que han logrado ese éxito que han deseado, ¿no? Y todas tienen algo en común, que se han caído 10 veces y se han levantado 12. Entonces, ¿podrían haber tenido el éxito a la primera, por decirlo de alguna manera? ¿No? Pues eso a lo mejor yo creo que es lo imposible, ¿no? Ya. Entonces, claro, equivocarse te conduce al éxito, tienes que tenerlo en cuenta. Y suspender un examen te ayuda a mejorar y luego aprobarlo. Y fallarle a un cliente te ayuda a que al cliente siguiente no le falles, ¿no? Entonces, el error, de alguna manera, siempre va a ser algo positivo y necesario, ¿no? Y la palabra dificultad tampoco es algo que me agrade, porque a mí me gusta hablar siempre de reto o desafío, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. El otro día estuve viendo un documental sobre las dificultades que hay en que el hombre vaya a Marte, ¿no? Pues primero no hay atmósfera, la radiación, el viaje... Muchísimas. O sea, que las probabilidades de morir en el intento son muchísimas, ¿no? Pero aún así, las potencias están gastando un montón de dinero en investigar cómo ir a Marte y estoy convencido que dentro de 10 o 15 años estaremos en Marte, ¿no? Primero, ¿qué se nos ha perdido allí, no? Y segundo, fíjate todas las dificultades que hay, ¿no? Y aún así, ¿por qué lo queremos hacer? Simplemente porque tenemos la ilusión de hacerlo, ¿no? Porque pensamos en positivo y pensamos que se puede. Ya fuimos a la Luna, ¿ahora dónde queremos ir? Queremos ir más allá. Pongo este ejemplo porque a lo mejor es algo lo más exagerado que puede haber hecho la humanidad en su historia, ¿no? ¿Vale? Pero pensar en las cosas cotidianas del día a día. Cada dificultad que te surja va a ser un reto. Cada dificultad que te surja es un desafío. Y si tú te animas a enfrentarte a ese desafío, a enfrentarte a ese reto, ¿qué vas a crecer? Pienso que merece la pena solamente el hecho de pensarlo, y es algo que incluso hasta me emociona, el hecho de ver delante de mí una pared y que la tengo que escalar, ¿no? Pues la verdad es que conforme lo pones, se ve todo con mucho, desde un punto de vista mucho más, con mucha más ilusión, mucho más positivo y tal. Pero vamos a ver, yo lo voy a poner de otra manera. Si ocurre que pasa tiempo a largo plazo, ¿no?, y vemos que ese objetivo que nosotros queremos cumplir, pues no llega, porque por lo que sea, pues surgen inconvenientes y no, lo que tú deseas no llega. ¿Qué podemos hacer? Porque ¿acaso eso no nos puede dar la sensación de un abatimiento, de un agotamiento, y poder decir, pues estoy cansado, estoy cansada y no cumplo con mi objetivo, y entonces, aunque tú quieras tener esa actitud positiva, verdaderamente la actitud que te llega al final es negativa? ¿Qué hacemos ante eso? Claro, alguna vez en otro programa también hemos hablado de ello, la importancia que tiene el desapegarse del resultado, ¿vale? Porque muchas veces queremos hacer las cosas para obtener algo a cambio, y es cierto que hacemos las cosas siempre con una intención, ¿no? Esa intención, como el nombre de este programa, una intención positiva. Pero no tenemos por qué esperar a la recompensa para disfrutar. De hecho, el propio camino de buscar la recompensa ya tiene que ser de por sí un disfrute. Yo en alguna charla de las que he dado siempre pongo a mi perrillo de ejemplo, ¿no? Porque esto lo aprendí de mi perro. Cuando tú le quieres ofrecer a mi perrete una galleta, su mayor momento de felicidad es cuando abres el armario y coges la bolsa, ¿no? Cuando él escucha ya el sonido de la bolsa cuando se abre, es su mayor momento de felicidad. En ese momento empieza a mover el rabito, viene corriendo, ladrando, jugando. Luego le das la galletita
se la ha comido y ya se ha olvidado, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo recuerdo en mi juventud, iba a decir, cuando era mucho más joven, cuando me compré mi primer coche, ¿no? Cuando compré mi primer coche, esas semanas anteriores de comprarte el coche, de ir visitando concesionarios, ¿no? A ver qué modelo me compro, a ver qué veo. Lo disfruté muchísimo más que cuando ya me dieron la llave. Cuando me dieron la llave del coche, bueno, pues ya tengo el coche, ¿no? Pero realmente el gozo lo tuve antes de tener la recompensa. Claro que sí. Entonces, por eso digo que lo importante que es desapegarse del resultado, lo importante que es disfrutar el camino, ¿no? ¿Vale? Todos conocemos esta canción de Serrat, ¿no? Que está basada precisamente, sin ponerme en el plano filosófico, ¿no? En el propio Caminante Aristóteles. No hay camino. Claro, muy bien. Se hace camino al andar. Efectivamente, en el propio Aristóteles, cuando él decía que la felicidad consiste en eso, en alcanzar tu acto, ¿no? Al alcanzar tu potencia y transformarla en acto. Y es un poquito la zanahoria del burro, la vas a perseguir siempre, la vas a conseguir. No tienes por qué, pero solamente el hecho de andar, ¿vale? Es algo que merece la pena. Desapégate del resultado, ten ilusión con lo que haces, que luego, al fin y al cabo, como siempre decimos, luego el sistema te retroalimenta. Si tú das, luego vas a recibir. Eso es una realidad. Claro que sí. Y a pesar de todo esto, ya lo más difícil, no funciona lo que tú deseas, ¿qué podemos hacer? Pues cuestiónate a ti mismo. Claro, fíjate qué curioso. Esto viene un poquito de nuestra mentalidad y de nuestra tradición, ¿no? ¿Vale? El cuento de la lechera, ¿no? Que a lo mejor llegabas... cuando eras adolescente, mamá, pues me ha ido muy bien en clase, ya verás, voy a sacar buenas notas. No te hagas ilusiones, vaya. ¿No? Ya empezaban con el hachazo, ¿no? No te hagas ilusiones. ¿Cómo se dice eso de...? No me acuerdo el dicho ese, no te comas la vaca antes de venderla, no me acuerdo. Sí. Pero vamos, en definitiva, de lo que se trata es que siempre, cuando nos iban bien las cosas, siempre nos las cuestionamos, ¿no? Imagínate, ahora te van a ti muy bien las cosas y te pregunto, Manoli, ¿qué tal estás? Y tú dices, muy bien, pero no quiero hablar mucho, no vaya a ser que luego la cosa cambie, ¿no? ¿Por qué no vas a disfrutar de tu momento, no? Entonces, si normalmente nos cuestionamos cuando nos van bien las cosas, ¿por qué no nos cuestionamos al revés cuando nos van mal las cosas? Es decir, que soy incapaz de pensar en positivo, cuestiónate, dite a ti mismo, no tengo la razón, me van a salir las cosas mal. Vale, pues no tengo la razón. Van a salir las cosas bien. No pasa nada, hay que es así de fácil. Asumirlo. Claro, cuestiónate y piensa que realmente es eso, que si estás pensando de manera negativa, no tienes la razón. Seguramente que las cosas te van a ir bien, ¿vale? Entonces, si todo esto que hemos dicho no funciona, como tú dices, pues muy fácil, cuestiónatelo. Claro que sí. O sea que a pesar de todo, siempre actitud positiva, pase lo que pase. Efectivamente. Y siempre se saca más cosas, mucho más beneficio en todo. Bueno, pues nos vamos a ir directamente con las preguntas, porque por aquí tenemos a alguno de nuestros oyentes que nos dice, por ejemplo, Noelia de Villarrobledo nos pregunta, siempre me ha resultado muy difícil pensar en positivo. Por mucha ilusión que le pongo a mis proyectos, siempre encuentro muchas dificultades en el camino y muchas veces me toca desandarlo y abandonarlo, lo que me hace sentirme pesimista para futuras ocasiones. Hacerme ilusiones para luego fracasar me hace sentir pues muy frustrada y por eso mismo prefiero no tener grandes expectativas cuando intento un proyecto nuevo. ¿Cómo puedo superar esta sensación que siento? Así nos dice Noelia. Claro, guarda muchísima relación con lo que acabamos de decir, ¿no? De cuántas veces nos cortamos las alas cuando queremos hacer un emprendimiento, cuando tenemos un nuevo proyecto o una nueva aventura que recorrer, siempre nos decimos, ¿y si sale mal, no? Esto tiene que ver también un poco con las decisiones que tomamos. Siempre lo decimos de esta manera. Cuando tú tomas la decisión desde el miedo, normalmente estás poniendo el foco en lo que no quieres que te pase, ¿vale? Tengo miedo de subirme ahí y caerme. Ya estás pensando precisamente en que te vas a caer, ¿no? ¿Vale? Si realmente tomas esa decisión desde el querer, desde el deseo, va a ser al revés, vas a poner el foco en lo positivo, ¿no? Entonces, como hemos comentado antes, siempre se dice que todas las personas que han alcanzado el éxito se han tropezado 20 veces, ¿no? ¿Vale? Alguna vez también lo hemos comentado, en Estados Unidos es muy curioso, una persona que emprende un negocio, le va mal, lo cierra, emprende otro, lo cierra, le emprende otro y lo cierra, como ese tío sigue teniendo ganas de seguir montando negocios, ¿no? Porque es emprendedor. Claro, y al fin y al cabo llegará un día en que da con la tecla, ¿no? Mira, hay algo que está estudiado, no sé si le servirá a esta oyente, a Noelia, hay algo que está estudiado. De cada 10 proyectos que puedes emprender al año,
solo te funcionan 2, ¿no? Vale, en 10 años, ¿cuántos proyectos te habrán funcionado? 20. Entonces, en definitiva, hay una estadística que te dice eso, que de cada 10 proyectos, 2 te van a funcionar. De cada 10 ideas nuevas que tengas, esto en los negocios, 2 te van a funcionar, ¿vale? Ve acumulando 2 a 2 al año, pero para ello tienes que hacer 10. Bueno, pues tendrás que hacer 10. Piensa en positivo. Entonces, en ese sentido, esta muchacha que tome sus decisiones siempre desde el deseo, no desde el miedo. Y si se cae, seguramente que de ello aprende algo. Y si realmente aprende algo, pues también es positivo, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues nos vamos con otra de las preguntas. Tenemos a Jaime de Socuéllamos, que nos comenta: yo esto del pensamiento positivo no me lo creo. Alguna vez lo he intentado y no funciona. Eso lo decía un amigo mío. Decía, tú como coach, ¿no? Es que eres muy positivo, ¿no? Sí. Y dice, pero la vida, luego la realidad es otra y te empieza a comer la cruda realidad, aquello que nunca quieres oír, ¿no? Que siempre lo tenemos ahí en la mente, que es todo esto que dicen en los telediarios normalmente, ¿no? Entonces, claro, digo, vale, pues fíngelo. Así de fácil, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nos hemos contado una mentira una y otra vez y hemos terminado en creérnosla? Si nuestro cerebro es así de esponjoso y de maleable, ¿no? Es decir, nuestro cerebro normalmente se cree lo que tú le digas, ¿verdad? Es decir, decía uno que precisamente en teoría de conocimiento en filosofía, eso también se estudia, ¿no? ¿Realmente existe un dragón? Digo, si lo puedes pensar, claro que existe en mi pensamiento, puedo describirlo, puedo hablar de ello, puedo escribir historias, ¿no? Acerca de ello, incluso puedo ponerle nombre, apellidos, incluso que hable, ¿no? Entonces, realmente, claro que existe en mi pensamiento, ¿verdad? Por eso lo mismo le digo yo a este oyente, si realmente no lo crees y no te funciona, fíngelo. Te levantas un día triste, finge que estás alegre. A lo mejor ese día te cuesta más trabajo, fíngelo todos los días. Llegará un día en que te va a salir solo. ¿Te lo crees? Es igual que cuando te cruzas con una persona que no te cae bien. No finges que esa persona te cae bien. ¿No eres capaz de hacer eso? Finge que piensas en positivo, finge que eres feliz, finge que te van a salir las cosas bien. ¿Qué hay de malo en intentarlo, no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puede pasar que lo mismo hasta te encuentras bien, fingiéndolo. Que te lo crees tú mismo Claro. y te encuentras bien, porque de la otra manera se sufre, ¿eh? Claro que Cuando sí. ves que te aferras a la realidad y la realidad a veces no es la que tú deseas, se sufre. Sí, es que tenemos una gran tradición de autoflagelarnos, ¿verdad? Y castigarnos por las cosas malas que hemos hecho. Bueno, me ha salido mal, ¿qué le voy a hacer, no? O que no hemos hecho, Vale, o y que no no te hemos valoran hecho, que efectivamente. tú lo has hecho con buena intención o con lo mejor, ya no solamente como persona, sino en tu trabajo. Lo haces de la mejor manera posible y de la mejor manera profesionalmente hablando, pero no te lo terminan de valorar. Tú deseas que te lo valoren porque te has esforzado. Claro, pero efectivamente, y tú lo estás diciendo, Manoli, pero claro, la satisfacción tiene que partir de uno, no de los Claro, demás. exactamente. Quien se tiene que sentir satisfecho por lo que he hecho soy yo, no aquel. Ujú. Entonces, en definitiva, que bueno, que luego tengo el reconocimiento deseado es Ya. lo óptimo, ¿verdad? Claro. Pero mientras tanto yo tengo que estar satisfecho con lo que hago. Si no he estado satisfecho de algún modo, eso me tiene que ayudar a crecer, me tiene que ayudar a cada día ser un poquito mejor. Aprender. Y aprender, efectivamente. Por supuesto que sí. Mm. Pues nada, pues yo creo que el tema de hoy era súper interesante. Sí, La actitud positiva es muy importante para todo, para el desarrollo personal Yo, y el desarrollo por poner profesional. un detalle, porque este tema daría para hablar muchísimas horas, ¿verdad? Pero yo tuve una enfermedad de pequeñito, que no voy a entrar a comentar, y es algo que yo me quedé de aquella persona que realmente me atendió y me ayudó a superar aquello. Me dijo que el pensamiento positivo era el 80% de la medicina que me podía dar. Por supuesto. Y me dijo que intentara de alguna manera poner el foco en que me iba a curar. Que la única manera de curarme era eso, pensando en que me iba a curar. Me funcionó. Mira. Y es algo que incluso la gente que he tenido contacto con gente de la Asociación Española contra el Cáncer o a Fibrovi, No, sí, está comprobado. y es algo que realmente es la mejor medicina que tiene el ser humano. Y además, no es porque sea una creencia o porque sea el alma o cosas de superchería, es que simplemente las propias hormonas que segrega nuestro organismo, los propios medicamentos que nuestro propio organismo genera cuando está